Hola a todas y a todos. En este vídeo vamos a repasar los aspectos fundamentales que trabajamos en el primer tema de nuestro curso, Herramientas de gestión eficiente para el docente del siglo XXI. En este primer tema, que hemos llamado ¿Qué dicen las redes de ti?, empezamos a reflexionar acerca de la integración de las TIC en el aula y lo hacemos dividiéndolo en tres grandes bloques. Comenzamos hablando de las competencias clave y entre ellas la competencia digital. Después hablamos de la identidad que reflejamos en las redes, tanto nosotros como docentes, como el propio alumnado. Y cerraremos el tema con un repaso a los principales riesgos a los que nos enfrentamos si no hacemos un uso responsable de las redes sociales. El aprendizaje en pleno siglo XXI no se ha de basar en una mera transmisión de contenidos. Hoy, cuando cobra especial importancia el aprendizaje continuo y a lo largo de la vida, se hace necesario saber qué hacer con esos contenidos. Ahí, en los contenidos de este tema, tenéis alguna definición de competencia, pero en el fondo se refiere a la integración de un conocimiento, unas habilidades y unas actitudes. Lo importante, por tanto, no es el contenido, sino saber qué hacer con ellos. La Unión Europea y otros organismos supranacionales, como la OCDE, instan a nuestras leyes educativas a que incluyan referencias a las competencias clave, que son las que se le deben exigir a cualquier ciudadano para desarrollarse plenamente y, por lo tanto, los docentes las tenemos que desarrollar especialmente. Estas son las 8 competencias clave entre las cuales está la competencia digital. Más o menos todos tenemos claro cómo desarrollamos otras competencias, la matemática o la lingüística. Alguien, aunque sea de matemáticas, corrige faltas y así fomenta la competencia lingüística. Pero ¿y la digital? ¿Cómo la desarrollamos? En realidad, cada docente hace lo que puede. Hay algunos que por hobby controlan determinada tecnología y la aplican. Otros no saben pasar de la edición de un texto en Word. Y es una lástima, porque os recuerdo que la digital es una competencia clave que estamos obligados a trabajar. Bueno, cursos como este nos van a ayudar a desarrollarla. Espero que os ayude a mejorar. En el apartado Para saber más tenéis un enlace a un borrador de un texto en donde se ofrece un marco común de competencia digital docente que viene a organizar en áreas el desarrollo de nuestras propias competencias digitales. Si os fijáis en ese marco común, una de las áreas es la comunicación y dentro de esta una subárea es la gestión de la identidad digital. ¿Por qué debemos trabajar la identidad? Bueno, en primer lugar porque es una parte de una competencia clave y esas las tenemos que trabajar los docentes. Pero aparte, la corta experiencia que tenemos con las redes sociales nos dice que nuestro alumnado, y ojo, algunos adultos, no hacen una gestión responsable de su imagen que proyectan en las redes. Esto, por un lado, puede provocar problemas graves y por otro, es una pena que perdamos la oportunidad de utilizar una herramienta muy potente para el futuro del alumnado. Una identidad adecuada puede reportar muchos beneficios en el futuro. En el texto, con los contenidos, tenéis un amplio repaso de qué supone la identidad digital. Primero nos centraremos en el concepto de identidad, que es algo que todos queremos tener con una dimensión personal, cada identidad es única, pero también colectiva. Todos deseamos tener una identidad para ser aceptados por el grupo. Bueno, pues hoy Internet actualiza el concepto de identidad gracias a la gran cantidad de datos que arrojamos a la red. Y todos esos datos que la red toma de nosotros van dejando rastro. A partir de estos datos, Internet puede definir cuál es nuestra identidad de una manera mucho más fiel que cualquier otro medio. Si buscamos información sobre un libro, si lo hacemos sobre una compra, si publicamos un comentario en Facebook, si escribimos un blog, si nos etiquetan en una foto, todo esto deja rastro y va definiendo nuestra identidad. Es interesante ahora detenernos en los diferentes tipos de datos de los que se nutre la red. El experto en seguridad en Internet, Bruce Schneier, clasificó los datos que la red toma de nosotros en diferentes bloques. Echad un vistazo a esa parte en el tema. Resultará interesante. Parte de esos datos los ofrecemos de forma pública, otros deseamos dejarlos ocultos. Incluso hay datos que ni nosotros mismos sabemos que estamos lanzando a las redes, pero que igualmente dejan rastro. Para explicar esos diferentes tipos de datos, solemos utilizar la matriz de la ventana de Johari, que suele usarse para determinar el grado de comunicación de una persona dentro de una colectividad. Pero si nos la llevamos al terreno digital, explicará perfectamente de qué manera podemos arrojar datos a la red.
En los contenidos proponemos algunas razones por las que consideramos que es positiva la gestión adecuada de la identidad digital. Uso de redes, sí, fomentemos la presencia en ellas, pero con control. ¿Y por qué? En realidad es mejor que en las redes se diga de ti lo que tú quieras, al hecho de que lo digan los demás. Además, si tenemos presencia en las redes, ante cualquier comentario o cuestión no deseada, vamos a poder reaccionar a tiempo. Luego, hoy hay un fuerte auge de las redes sociales y si no te encuentran a ti en ellas, encontrarán a otros. Por último, las redes sociales permiten establecer contacto con personas. Cuantas más conexiones online tengamos, probablemente más contactos offline tendremos. Y esto con carácter general es positivo. Digo con carácter general porque no debemos perder de vista ciertos riesgos que en algunos casos pueden derivar en graves consecuencias. Podéis consultar la web En Pantallas Amigas que trabaja desde hace tiempo con la prevención de estos riesgos entre jóvenes. En el apartado Para saber más tenéis un enlace a su web, además de otro material interesante. Aquí vamos a centrarnos en 4 de estos riesgos. En primer lugar, el ciberbullying, que es el acoso de toda la vida, pero usando medios digitales. La mayoría de docentes sabemos lo peligroso que es y es fácil darse cuenta que el acoso que finalizaba cuando sonaba el timbre y el acosado se marchaba a casa, donde se sentía seguro, hoy se convierte en un acoso las 24 horas del día y 7 días a la semana. Imaginad a ese niño o niña acosada llegando a su casa por fin lejos de sus acosadores, que abre sus redes y sigue encontrando mensajes agresivos, aunque sean de otro tipo. Otro de los riesgos es el grooming, traducido libremente como engatusamiento. Es precisamente eso, el engaño de un adulto a un menor que a través de las redes sociales finge también ser menor y lo que pretende en el fondo es obtener un material erótico para luego extorsionar al menor y obtener más material. El sexting no comporta un delito, pero sí es una práctica de riesgo que va en aumento entre los más jóvenes. Es el intercambio de contenidos personales de tipo sexual, sobre todo fotos y vídeos. Se hace voluntariamente, pero ya sabemos que cuando compartes algo en la red, pierdes el control sobre ello. E imaginad cuando ese material de una menor o de un menor circula sin control por las redes. Por último, hablamos de la usurpación de identidad, que es justamente eso, usar el nombre de otra persona para hacer ciertas cosas en las redes. Es demasiado común que entre nuestro alumnado se creen, por ejemplo, un perfil falso en el Facebook para contactar con otros conocidos, o bien aunque sea para gastar una broma. Ojo porque esto puede provocar problemas. Así que para cada uno de estos riesgos os ofreceremos algunos consejos y datos relevantes, bien en contenidos o bien en el para saber más. Y hasta aquí con el primer tema del curso. Lo seguiremos trabajando en el aula virtual. Esperamos que os resulte muy interesante. Mucho ánimo.